Ahora te voy a decir algo que a muchos les hace temblar las manos. Puedes parecer una persona correcta por fuera, y aún así, estar perdiendo la batalla más importante por dentro. ¿De verdad controlas tu vida, o tus pensamientos te controlan desde hace tiempo? ¿Por qué estallas con quienes más amas, si te juraste ser más suave? ¿Por qué la ansiedad te cae encima justo de noche, cuando nadie te ve? ¿Y por qué hay pensamientos que llegan con tanta precisión, como si alguien conociera tus puntos débiles? El mundo te susurra. Son solo pensamientos, no pasa nada. Pero Jesús decía algo totalmente distinto. Y eso suena a la vez inquietante y liberador. Porque aquí se esconde una verdad que casi nadie practica, aunque es precisamente la que decide si en tu alma habrá paz o una guerra interior constante. En este video te voy a mostrar dónde empieza realmente el pecado. Por qué verse limpio por fuera puede ser una trampa. ¿Y qué estrategia secreta dejó Jesús para quienes quieren recuperar la mente, el corazón y la calma? Quédate hasta el final, porque hacia el cierre viene el giro más inesperado. Una técnica simple que casi nadie aplica, pero lo cambia todo. Hay una cosa de la que muchos han oído hablar, pero que pocos ponen en práctica de verdad. Y precisamente eso determina si por dentro habrá paz o un ruido constante en la cabeza. Ahora viene una idea sencilla pero muy fuerte. Jesús no prestaba atención solo a lo que una persona hace, sino también a lo que permite dentro de sí. Esto se refiere a esos momentos en los que, por fuera, intentas comportarte bien, pero por dentro parece que hay otra conversación que te lleva en la dirección equivocada. Esto se refiere a los casos en los que estás cansada de preocupaciones repetidas y quieres entender dónde empieza el cambio real. Algo dentro de ti ya conoce la respuesta, pero aún así te descubres cayendo en lo mismo una y otra vez. Te prometiste, hoy voy a ser más tranquila. Incluso preparaste con antelación las palabras correctas, el tono correcto, la reacción correcta. Pero pasan apenas unos minutos y es como si alguien presionara un botón oculto y escuchas tu propia voz más dura de lo que querías. ¿Por qué sucede? ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser más suave y al final estallas justo donde menos conviene? Y ahora, con honestidad, ¿cuántas veces te dijiste, no voy a tener miedo? Y aún así, por la noche, tu mente proyectaba escenas pesadas, como si dentro de ti funcionara un proyector ajeno. ¿Cuántas veces repetiste, confío en Dios? Pero el corazón, como un niño terco, volvía a aferrarse a la ansiedad, a la duda, al peor escenario. ¿Por qué los pensamientos saben parecer tan convincentes que les crees más rápido que a la verdad? ¿Y por qué, cuando ya casi te has calmado, llega una sola frase, corta como una aguja, y todo el ánimo se derrumba? Esto se refiere a esos días en los que por fuera te mantienes firme, sonríes, haces tus cosas, hablas con la gente, y por dentro hay una guerra silenciosa. Esto se refiere a esas noches en las que estás agotada, pero no puedes dormir, porque la cabeza vuelve a la misma conversación, a la misma herida, al mismo temor. Y lo más extraño es que nadie alrededor lo nota. La gente ve tu vida normal, pero tú sabes que existe otra vida, secreta, interior, donde todo se decide antes de que hagas cualquier cosa. Dime, ¿por qué a veces respondes con un chispazo de irritación precisamente a quienes más amas? ¿Por qué, en medio de una conversación, escuchas dentro una especie de sugerencia? Dilo más duro, pon límites, ponla en su lugar, cuando en realidad querías conservar la calidez. ¿Y por qué después te quedas sola y piensas, ¿qué me pasa? ¿Y por qué puedes ser amable con todos, pero contigo misma eres implacable, como si dentro viviera un juez severo que no te concede el derecho a equivocarte?
¿Y qué hay de esos pensamientos que regresan como una melodía conocida, aunque ya estés cansada de escucharla? Le pediste a Dios que te ayudara a cambiar. Creíste que esta vez todo sería diferente. Pero pasa el tiempo y vuelve la misma atracción, la misma tentación, el mismo hábito. Como si alguien conservara cuidadosamente en tu mente una entrada secundaria y apareciera justo cuando estás más débil. ¿Por qué? ¿Por qué puedes sentirte fuerte durante el día y tan vulnerable por la noche? ¿Por qué a veces basta una frase casual, una noticia, una mirada, para que por dentro se levante una ola y se lleve tus decisiones como arena? Esto se refiere a esos momentos en los que dices, ya no voy a volver a esto. Y al poco tiempo te das cuenta de que ya estás ahí otra vez. Esto se refiere a esas ocasiones en las que no entiendes cómo un simple pensamiento se volvió una fuerza capaz de arrastrarte, como si tuviera manos. Y esto se refiere a esa sensación extraña que muchos temen reconocer. A veces parece que los pensamientos no solo llegan, sino que llegan con intención, como si supieran dónde tocar, como si eligieran el punto más doloroso. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchos han escuchado por dentro, al menos una vez. ¿Y si la batalla principal no está afuera, sino aquí? No donde te ven los demás, sino donde estás a solas. Dentro, en el silencio, donde nadie aplaude tu esfuerzo y nadie nota cómo te sostienes con las últimas fuerzas. ¿Por qué algunos pensamientos aparecen justo cuando decides ser mejor? ¿Por qué el día que quieres empezar de cero se levanta el pasado? ¿Por qué puedes desear la luz con sinceridad y aún así sorprenderte cuando una sombra se enciende dentro? Si esto se parece a tu vida, entonces no estás rota. Te estás enfrentando a un mecanismo que funciona en muchas personas, pero del que casi nadie habla con claridad. Y por eso lo que viene a continuación es más importante de lo que parece. Porque mientras alguien intenta corregir solo lo de afuera, la causa interior queda intacta. Y lo que queda intacto, casi siempre, termina siendo el verdadero punto de control. Esto se refiere a tu día a día, la cocina, el camino, las conversaciones con los tuyos, los momentos de soledad. Esto se refiere a esos segundos silenciosos antes de responder, antes de decidir, antes de volver a creerle a la ansiedad. Porque es precisamente ahí, en esos segundos, donde empieza lo que después se convierte en tu realidad. Estás acostumbrada a evaluarte por tus acciones, por lo que dijiste, por lo que no dijiste, por lo que hiciste, por lo que lograste contener. Y el mundo te entrenó con esa lógica. Lo importante es verse normal por fuera. Lo importante es no hacer daño. Lo importante es mantener la imagen. Pero justo ahí se esconde una trampa. Porque puedes parecer tranquila y correcta, mientras por dentro llevas tiempo caminando por una dirección que te aleja de la paz. El mundo dice, los pensamientos son privados, son solo un fondo, solo fantasías, solo reacciones. El mundo te tranquiliza. Mientras no hagas nada, estás a salvo. Y suena cómodo. Incluso suena seguro. Porque así se puede vivir años, sonreír, aguantar, ser buena y al mismo tiempo alimentar en secreto el miedo, la herida, la sospecha, la necesidad de demostrar, la necesidad de castigar, la necesidad de huir. Nadie te lo reprocha. Nadie te acusa, porque, por fuera, todo se ve correcto. Pero Jesús habla de otra manera. No discute con la cultura de lo externo. La deja al descubierto. Él muestra que, si por dentro crece una semilla oscura, tarde o temprano se convertirá en realidad. No siempre como un gran acto visible. A veces aparece como una palabra que hiere. A veces como una mirada fría. A veces como un cansancio que va apagando la fe poco a poco.
Y si alguna vez te preguntaste por qué tu vida repite los mismos círculos internos, la respuesta muchas veces no está en los eventos. Está en lo que tú permites vivir dentro de tu mente. Por eso este tema suena a la vez inquietante y liberador. Inquietante porque ya no puedes esconderte detrás de «yo no hice nada». Liberador. Porque si la raíz está dentro, entonces el cambio también empieza dentro. Y eso significa que no estás condenada a ser rehén de las circunstancias. No tienes que esperar a que la vida se vuelva fácil para sentir paz por dentro. Puedes empezar distinto ahora mismo, en ese lugar donde nadie mira, excepto Dios. Esto se refiere a esos casos en los que intentas corregir el comportamiento, pero sientes que algo te arrastra hacia atrás. Esto se refiere a esos momentos en los que dices, no entiendo por qué otra vez. Y explicas todo con cansancio, con carácter, con la edad, con palabras ajenas. Sí, todo eso influye. Pero Jesús lleva más profundo. Es como si dijera, no mires solo lo que pasó. Mira lo que estaba sosteniendo por dentro antes de que pasara. Hay personas que pasan la vida entera maquillando el exterior, pintan la fachada, visten los pensamientos con ropa decente. Llaman a la ansiedad responsabilidad, a la herida justicia, a la envidia solo comparación, a la frialdad amor propio. Y llega un punto en que empiezan a creer esos nombres, pero Dios no lee carteles. Dios ve la fuente. Dios ve de dónde viene el agua. Dios ve qué aire respiras por dentro cuando nadie escucha. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si Dios ve mis pensamientos, ¿significa que soy culpable por cada impulso, por cada imagen extraña en la mente, por cada frase dura que surgió dentro de mí? No. Y aquí hay un matiz clave. Los pensamientos pueden llegar, a veces de golpe, a veces desde el pasado, a veces desde el dolor. Pero Jesús no se fija solo en lo que apareció, sino en lo que tú dejaste quedarse, en lo que empezaste a repetir en tu mente, en lo que comenzaste a calentar por dentro, a justificar, a ordenar como si fuera un invitado secreto. Esto se refiere a esos minutos en que aparece la primera chispa de irritación, y a partir de ahí, tú decides qué hacer con ella. Esto se refiere a esos segundos en que entra el miedo y tú eliges alimentarlo o detenerlo. Esto se refiere al momento en que surge la tentación de juzgar, y tú o das un paso atrás o aceptas ese pensamiento y empiezas a construir un caso interno contra alguien. Por eso Jesús hablaba tanto del corazón, de lo interior, de lo secreto, porque ahí nace la dirección, ahí nace el timón, ahí se enciende el motor que luego empuja hacia afuera palabras, decisiones y pasos. Y muchas veces una persona no pierde en el momento en que actúa, sino mucho antes, cuando por primera vez acepta un pensamiento que no trae luz. Y por eso tantas personas viven en un estado extraño. Creen, oran, quieren hacer lo correcto. Pero por dentro no hay paz, y todo el tiempo parece que deben luchar consigo mismas, porque se esfuerzan en mantener lo de afuera correcto, pero dejan lo de adentro sin atención. Y lo interno sin atención siempre se vuelve más fuerte. El mundo te ofrece un trato sencillo. No toques tus pensamientos, es demasiado complicado. Solo haz como si todo estuviera bien. Jesús te ofrece otro camino. Empieza donde todo empieza. Y sí, eso exige sinceridad. Sí, exige atención. Sí, derrumba la ilusión cómoda de estoy bien porque por fuera todo se ve bien. Pero ahí se esconde el secreto de la libertad. No es aprender a controlarte con una sonrisa, sino permitir que Dios cambie la fuente. Si ahora sentiste que esto habla de ti, no es casualidad, porque lo siguiente irá todavía más profundo. Cómo Jesús explicaba de dónde nacen esos impulsos, por qué algunos pensamientos se repiten durante años y qué hacer
para que por dentro, por fin, haya silencio. Si los pensamientos fueran solo humo, que aparece y desaparece, no valdría la pena dedicarles tanta atención. Pero Jesús muestra una imagen totalmente distinta. El pensamiento es una semilla. Y una semilla casi siempre se ve pequeña, casi inofensiva, casi como no pasa nada. Pero trabaja en silencio. Echa raíces. Espera su momento. Y un día despiertas y entiendes que por dentro creció algo que tú jamás quisiste cultivar. Por eso esta conversación no se puede dejar para después. Porque los pensamientos no solo describen tu vida, la construyen. Marcan el rumbo, como un timón marca el camino. Un giro puede ser mínimo, solo unos grados, pero si avanzas así durante mucho tiempo, terminas en un lugar completamente distinto. Con el alma pasa igual. Un pensamiento de ansiedad hoy parece solo cansancio. Mañana se vuelve costumbre de esperar lo peor. Dentro de un mes se vuelve norma interior. Y entonces ya ni notas que vives como si el peligro estuviera siempre cerca. Esto se refiere a esos momentos en los que dices, solo me preocupo porque soy responsable. Esto se refiere a esos casos en los que llamas realismo, a la tensión interna, sin darte cuenta de que, poco a poco, se está convirtiendo en tu manera de vivir. Y esto se refiere a la costumbre de repetir escenarios negativos en la cabeza, como si así te protegieras. En realidad, muchas veces no te proteges. En realidad, le entregas al mundo el derecho de dirigir tu corazón. Jesús ve lo que la gente no ve. Mira más profundo que las palabras, más profundo que los gestos, más profundo que una sonrisa correcta. En los evangelios hay momentos en los que responde a preguntas que ni siquiera fueron dichas en voz alta. Reacciona a la intención, al cálculo interior, al «y si» escondido que acaba de nacer en la mente de alguien. Suena casi increíble, hasta que te detienes y lo admites. Dentro de una persona existe toda una vida, y allí se toman decisiones antes de que abras la boca. Y aquí suben las apuestas. Porque si los pensamientos son semillas, lo invisible de hoy se vuelve visible mañana. Si los pensamientos son el timón, entonces ellos conducen tu día, tu ánimo, tus reacciones, tu fe, tu capacidad de perdonar. Y si los pensamientos son un campo de batalla, el enemigo rara vez empieza con un golpe ruidoso. Empieza en silencio. No llega con un grito, sino con una frase. No llega con una tormenta, sino con una insinuación. No llega con algo claramente malo, sino con una idea razonable que parece tuya. Esto se refiere a esos pensamientos inesperados que suenan como una conclusión fría. Siempre fuiste así. Esto se refiere a esos susurros interiores. No vas a poder. Vas a caer otra vez. Dios seguramente ya se cansó de ti. Y esto se refiere a ese pensamiento astuto que aparece en el momento exacto. Bueno, ya que pasó, ya da igual. Esa frase derrumbó más vidas de las que imaginamos, porque quita los frenos y crea la sensación de que caer es inevitable. El ataque más peligroso casi nunca parece peligroso, parece lógico, parece oportuno, parece sentido común. Pero su resultado es uno solo. Por dentro, te vuelves cada vez más cansada. Cada vez crees menos que puedes cambiar. Cada vez aceptas con más facilidad la versión oscura de ti misma. Y ahí aparece el verdadero temor. Si un pensamiento vive dentro de mí durante semanas y meses, entonces ya no es un visitante. Se convierte en dueño de la casa. Jesús advierte: no puedes tratar los pensamientos como algo sin importancia, porque la vida interior no es un territorio neutral. Allí no existe el vacío. Siempre algo está creciendo. Si no siembras luz, inevitablemente brotará maleza. Si no eliges con qué alimentar tu mente, ella se alimentará de lo que el mundo le ofrece. Ruido, miedo, irritación, comparación, heridas,
Y ese carrusel de deberías, quién es qué, por qué yo no. Esto se refiere a mujeres que llevan años cargando con todo y con todos, y por dentro acumulan un cansancio que les da vergüenza nombrar. Esto se refiere a quienes aprendieron a aguantar y un día estallan y se asustan de sí mismas. Esto se refiere a quienes saben orar en voz alta, pero por dentro no logran detener el río de la ansiedad. Y precisamente a personas así, Jesús les habla de la forma más silenciosa y más fuerte. Empieza en el lugar donde nadie aplaude. Empieza en lo que nadie ve. Empieza con el pensamiento. Porque el pensamiento es un punto de entrada, tanto para la luz como para la oscuridad. Y si entiendes esto, empezarás a notar cosas extrañas. Verás que ciertos pensamientos no llegan por casualidad. Llegan cuando estás más débil, cuando te sientes sola, cuando estás agotada, cuando diste un paso hacia Dios, como si alguien intentara tomar el timón justo en el momento del giro. Y por eso, lo que viene después será todavía más importante. Porque aquí no se trata de volverte perfecta y nunca pensar algo malo. Se trata de aprender a reconocer las semillas antes de que den fruto, de notar el momento del ataque antes de que se convierta en hábito, De recuperar el timón y entregarlo a Cristo, antes de que el camino te lleve demasiado lejos. Esto se refiere a tu día de hoy, no a algún día, a hoy, a la próxima conversación, a la próxima noticia, al próximo pensamiento ansioso que quiera instalarse dentro. Porque justo en ese momento se decide qué vas a sembrar en tu alma y qué vas a cosechar mañana. Si ahora estás escuchando esto y te reconoces, entonces ya llegaste al punto más importante. A partir de aquí, no se trata de frases bonitas ni de obligarte a pensar positivo. Se trata de cómo se sale de una derrota interior de verdad. No por un día, no por una semana, sino de una manera que haga que, por dentro, por fin haya más espacio, más silencio y más ligereza. Si entiendes cómo funciona esta parte invisible de la vida, podrás detener aquello que durante años te hizo dar vueltas en círculo. Si aprendes a notar el instante en que un pensamiento intenta ocupar un lugar en tu corazón, podrás no entregarle el control. Si identificas de dónde viene cierta presión interna, dejarás de temerle y empezarás a dirigir tu respuesta. No porque seas de hierro, sino porque por fin estás mirando el lugar donde empieza la verdadera batalla. Esto se refiere a quienes están cansadas de aguantar y cansadas de regañarse todo el tiempo. Esto se refiere a quienes miran su vida y ven un patrón repetido. Otra vez miedo, otra vez herida, otra vez palabras que salen más duras de lo que querías, otra vez promesas de ya no, y otra vez esa sensación de que por dentro hay un resorte invisible. Y esto se refiere a quienes piensan, supongo que siempre seré así. No, si estuvieras condenada, Jesús no hablaría del corazón y de la mente con tanta seriedad. Lo hace porque existe una salida. Pero hay algo clave. Esta salida no empieza obligándote a ser perfecta. Empieza viendo el mecanismo, porque mientras no entiendas el mecanismo, siempre vas a luchar solo contra las consecuencias. Y las consecuencias cambian de máscara. Un día irritación, otro día ansiedad, otro día frialdad, otro día cansancio, otro día ganas de encerrarte. En la superficie parecen problemas distintos, pero por debajo suele ser el mismo guión. Primero el pensamiento, luego la emoción, luego la palabra, luego el paso, luego el arrepentimiento. Si aprendes a atrapar el primer eslabón, todo lo demás empieza a cambiar. Si detienes el pensamiento al inicio, no estás obligada a recorrer toda la cadena. Si no le permites echar raíces, no vas a cosechar su fruto. Y ahí está la esperanza real, porque el comienzo siempre está más cerca de lo que parece. El comienzo no es dentro de un mes y tampoco es cuando todo mejore.
El comienzo es en los próximos minutos, cuando aparezca un pensamiento nuevo y tú decidas, ¿lo dejo entrar o no? Esto se refiere a tu casa, a los tuyos, a tus relaciones, a tu salud, a tu sueño. Esto se refiere a cómo recibes la mañana y cómo terminas el día. Porque la paz interior no es un lujo, es una base. Cuando por dentro hay caos, por fuera también empieza a desordenarse todo. Y cuando por dentro aparece orden, muchas cosas afuera también se acomodan. Y ahora, el camino por el que vamos a avanzar es sencillo, pero muy preciso. Primero vamos a mirar de dónde nacen los pensamientos. ¿Cuáles vienen del cansancio? ¿Cuáles de hábitos? ¿Cuáles de heridas antiguas? ¿Y cuáles llegan como una provocación espiritual muy sutil? Porque no todos los pensamientos se tratan igual. Unos hay que calmarlos, otros hay que desenmascararlos, otros hay que reemplazarlos. Y algunos hay que rechazarlos de inmediato, como una voz ajena que no tiene derecho a vivir en tu casa. Después vamos a ver qué hacen los pensamientos cuando no se detienen a tiempo, cómo se vuelven un fondo permanente, cómo se convierten en la costumbre de esperar lo peor, cómo cambian tu forma de mirar a la gente y de mirarte a ti misma, y cómo un pensamiento repetido durante meses termina volviéndose tu manera de hablar, tu manera de reaccionar, tu manera de vivir. Y luego llegaremos a lo principal, lo que Jesús proponía en lugar de eso. No solo una prohibición, no solo un no se puede, sino un camino real, aplicable. Un camino que se puede vivir cada día, incluso si estás cansada, incluso si te sientes vacía por dentro, incluso si crees que ya empezaste demasiado tarde. Esto se refiere a quienes temen, no voy a poder. Es importante entenderlo. La meta no es controlar cada pensamiento desde la mañana hasta la noche y vivir tensa. La meta es aprender a reconocer los pensamientos peligrosos y no estar de acuerdo con ellos. La meta es aprender a cambiar de dirección cuando todavía estás en la encrucijada y no cuando ya te fuiste demasiado lejos. La meta es aprender a llenar la mente de lo que da vida y no de lo que te roba fuerzas. Y el resultado será muy concreto, nada místico, nada borroso, algo muy real y entendible. Si empiezas a cambiar la fuente interior, tendrás menos palabras de las que luego te arrepientes. Si aprendes a frenar la ansiedad en la puerta, tendrás más noches tranquilas. Si dejas de alimentar la herida por dentro, sentirás más ligereza en el pecho y menos peso en el corazón. Si dejas de permitir que tus pensamientos gobiernen tu ánimo, volverás a sentir que tienes elección. Esto se refiere a esa paz que tantos buscan, pero pocos encuentran. No la paz de cuando todo está bien, sino la paz de aunque no sea fácil. Una paz que no depende de lo que otros digan ni de las noticias. Una paz que se queda dentro como una guardia silenciosa y no permite que el corazón se desmorone con cada golpe. Por eso, quédate. Porque lo que viene no serán frases generales. Lo que viene es lo esencial. Donde aparece el primer pensamiento, ¿por qué suena tan convincente? Y cómo Jesús enseñó a recuperar tu territorio interior con calma, con firmeza y paso a paso. En cierto momento, Jesús se encontró cara a cara con personas que sabían causar impresión. Sabían cómo verse correctas. Sabían cómo hablar con las palabras adecuadas. Sabían mantener la postura, aparentar que todo estaba bajo control y enviar un mensaje silencioso a cualquiera que los mirara. Con nosotros todo está bien, estamos del lado correcto. Querían verse limpios, querían verse respetables, querían verse piadosos, querían verse como gente a la que nadie pudiera cuestionar. Les importaba cómo se veían. Les importaba lo que diría la gente.
Les importaba que todo estuviera según las reglas, que la parte exterior de la vida estuviera pulida, como si brillara. Esto se refiere a esas situaciones en las que por dentro puede haber vacío, pero por fuera todo está perfecto. Esto se refiere a esos momentos en los que no deseas cambiar el corazón, sino simplemente no dar motivos. Esto se refiere a la costumbre de vivir pendiente de la mirada ajena, que no te juzguen, que no noten tu debilidad, que no vean el cansancio real. Y entonces ellos se acercan a Jesús, esperando lo habitual. Esperan una conversación sobre la forma. Esperan una discusión sobre lo permitido y lo prohibido, sobre cómo comportarse, cómo cumplir correctamente. Es como si con su sola presencia dijeran: mira, somos limpios, hacemos todo como se debe. Si Jesús hablara como el mundo, los habría elogiado por su disciplina. Habría dejado todo en el plano de lo externo. Pero Jesús nunca se quedó en la superficie. Él siempre iba al lugar donde empieza la verdad. Los mira y no se impresiona. Los confronta y lo hace con una imagen que no se olvida. Les dice que son como sepulcros blanqueados. Por fuera, una apariencia bonita, una superficie blanca, una forma correcta. Pero por dentro, lo que nadie muestra. Por dentro, lo que da vergüenza. Por dentro, lo que no se arregla solo con una taza limpia y unas manos lavadas. Y aquí da miedo, porque ya no se trata solo de ellos, como personajes lejanos. Se trata de un mecanismo que existe en cualquier época. Una persona puede aprender a verse luminosa sin volverse luminosa por dentro. Puede memorizar frases correctas, pero tener en la cabeza una conversación completamente distinta. Puede cumplir por fuera y al mismo tiempo guardar por dentro irritación, desconfianza, herida, tensión, miedo. Y aún así creer sinceramente que todo está bien, porque yo no hice nada. Esto se refiere a esos momentos en los que te acercas a Dios, no para pedirle que cambie tu corazón, sino para pedirle: ayúdame a mantenerme firme. Esto se refiere a cuando no buscas sanidad por dentro, sino que nadie note la grieta. Esto se refiere a esa sensación conocida de estar intentando cumplir, pero seguir sintiendo un peso interno, como si vivieras siempre a la defensiva. Jesús deja claro: la limpieza exterior no cura la interior. Es más, la limpieza exterior a veces se convierte en una cortina detrás de la cual es fácil esconder lo que da miedo reconocer. Porque mientras te ocupas en verte bien, puedes no ver que por dentro ya hace tiempo empezó otro proceso. Y ese proceso interno no se detiene solo. O se purifica, o se endurece, o se sana, o se vuelve costumbre. Por eso Jesús habla con tanta firmeza, no porque le guste humillar, sino porque no permite que una persona se destruya dentro de una ilusión. La ilusión es la forma más peligrosa de autoengaño. Cuando alguien está seguro de que estoy bien, pero por dentro ya vive algo que le roba la paz, daña sus relaciones, enfría su fe y apaga su capacidad de amar. Querían verse correctos, pero Jesús muestra que Dios no mira la fachada. Querían verse limpios, pero Jesús muestra que la limpieza no empieza en las manos. Querían verse santos, pero Jesús muestra que la santidad no es un espectáculo. Es un estado interior que Dios ve incluso cuando nadie más mira. Y desde aquí nos acercamos al punto más fuerte, porque Jesús no solo confronta, también explica de dónde nace realmente todo lo que luego se convierte en palabras y acciones. Él señala la fuente, y cuando veas esa fuente, entenderás por qué tantas personas intentan mejorar, pero siguen caminando en círculos. Y aquí Jesús hace algo que las personas rara vez hacen. No discute detalles pequeños. No se queda atascado en lo externo. Señala la fuente, con calma y con firmeza, sin intentar suavizar la verdad. Él dice:
porque del corazón salen los malos pensamientos. Y después enumera lo que luego se vuelve un pecado visible: homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, blasfemias. Evangelio según Mateo 15:19. Y fíjate en el orden. No es una lista al azar. Jesús no empieza por las acciones. Empieza por lo que nadie ve, los pensamientos, por el movimiento interior, por ese fotograma invisible que enciende toda la cadena. Porque así funciona. Primero el pensamiento, luego la costumbre de pensar así, luego el acuerdo con ese pensamiento, luego la justificación, luego las palabras, luego los pasos. Y solo al final una persona mira su vida y dice: ¿cómo llegué hasta aquí? Pero no llegó en un instante. Llegó poco a poco, por escalones, por concesiones internas que al principio parecían insignificantes. Esto se refiere a esos casos en los que miras el acto de otra persona y piensas: yo jamás haría algo así. Y pasa el tiempo, y de pronto notas que por dentro ya no estás tan lejos de esa oscuridad como creías. No porque seas mala, sino porque la oscuridad casi siempre entra como un pensamiento, y un pensamiento sabe ser silencioso, razonable y hasta convincente. No golpea la puerta. Llega como diciendo: solo piénsalo, solo imagínalo, solo admítelo. Y por eso tantas personas pierden, aun cuando desean vivir correctamente. Empiezan a luchar demasiado tarde. Empiezan a luchar en la fase de la acción, cuando por dentro todo ya fue calentado, preparado, justificado y madurado. Es como intentar frenar un tren que ya tomó velocidad. Como intentar contener un río cuando el agua ya se salió de su cauce. Mira cómo se ve esto en la vida real. Una persona dice: ya no voy a hablar con dureza. Y es un deseo correcto. Pero pasa el día y vuelve a estallar. ¿Por qué? Porque la dureza no nace en la lengua, nace en la mente. Cuando por dentro ya llevas 10 minutos en una discusión invisible, justificándote, recordando palabras antiguas, sumando nuevas acusaciones, reviviendo heridas. Y entonces la boca solo hace lo que el corazón ya preparó. O una persona dice: no quiero vivir con ansiedad. Pero la ansiedad casi nunca empieza con el evento. Empieza con el primer pensamiento. ¿Y si? Luego llega el segundo. ¿Seguro que? Luego el tercero. Yo lo sabía. Y la mente arma una película donde todo se cae. El cuerpo reacciona como si ya hubiera ocurrido. Por eso Jesús habla del corazón, porque ahí se fabrica tu reacción. Esto se refiere a esos momentos en los que estás cansada y piensas que no puedes porque te falta fuerza de voluntad. Pero muchas veces el problema no es la voluntad. Es que intentas vencer el fruto dejando intacta la raíz. Y la raíz siempre producirá un fruto nuevo, aunque arranques el anterior. Jesús, en esencia, está diciendo: si quieres una vida distinta, no empieces por maquillar lo externo. Empieza por la fuente interior. Porque mientras la fuente esté contaminada, cualquier disciplina externa será temporal. Aguantará un tiempo por tensión, por miedo, por control, pero no por renovación. Y un día la tensión se agota, la persona se cansa. Y entonces aparece lo que por dentro nunca fue sanado. Lo más fuerte es que Jesús no solo confronta, entrega un mapa. Señala dónde comienza el camino. Y cuando ves el comienzo, recibes poder para detenerte antes. Esto se refiere a tu próxima conversación, a tu próxima noticia, a ese cansancio que llega por la noche. Porque en algún momento volverá a entrar un pensamiento, pequeño, casi invisible, y justo ahí se decide hacia dónde va a girar tu alma. Y ahora entramos al siguiente paso.
¿Por qué tantas personas intentan cambiar hábitos, pero vuelven al mismo círculo? ¿Y por qué Jesús muestra que el pensamiento es la raíz, mientras la acción es el fruto que termina apareciendo cuando esa raíz no se toca? La gente casi siempre empieza en el lugar equivocado. Ven el fruto y corren a arrancar el fruto. Detectan dureza en la voz y se dicen, tengo que ser más suave. Notan la ansiedad y se dicen, tengo que calmarme. Se dan cuenta de que otra vez aparece el tirón hacia un hábito antiguo y prometen, no volverá a pasar. Y por un tiempo incluso funciona, porque se activa la fuerza de voluntad, se activa el autocontrol, se activa el miedo a equivocarse. Pero luego llega un día normal, cansancio, cargas, palabras ajenas, presión, y todo regresa como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué ocurre eso? Porque la persona intenta eliminar el fruto sin tocar la raíz. La raíz sigue en la tierra, está viva, se alimenta, crece. Y si la raíz no se arranca, el fruto vuelve a aparecer. Puedes cortarlo una vez, puedes cortarlo 10 veces, puedes cortarlo todos los días, pero lo sabes. Por eso el árbol no deja de ser árbol, solo sigue dando lo que lleva dentro. Si la raíz es un manzano, no dará naranja solo porque tú lo desees. Por mucho que le hables a las ramas, por mucho que regañes a las hojas, por mucho que te obligues a comportarte distinto, la naturaleza de la raíz terminará saliendo. Esto se refiere a esos momentos en los que dices, entiendo que no debo reaccionar así, pero por dentro ya vive una manera automática de pensar. Esto se refiere a cuando deseas paz, pero tu mente, sin que te des cuenta, vuelve a los peores escenarios. Esto se refiere a cuando intentas dejar de guardar resentimiento, pero en la cabeza aparece la misma escena una y otra vez, como si exigiera repetición, como si exigiera que justifiques tu dolor. Y aquí hay otra pregunta, una que suele dar miedo. ¿Por qué incluso después de orar, después de llorar, después de una decisión sincera, a veces regresa lo mismo? Porque la decisión fue sobre el comportamiento, pero la forma de pensar quedó intacta. Y la mente no es un fondo neutro, es una fábrica. Ahí dentro, cada día se producen tus reacciones, tus palabras, tu capacidad de perdonar, tu capacidad de confiar, tu capacidad de mantener dignidad en un momento difícil. Y si esa fábrica sigue trabajando con los planos antiguos, seguirá sacando el mismo producto. Puedes esforzarte en la salida, puedes vigilarte para no decir algo, puedes prometer 1000 veces, hoy sí, pero si no cambia el proceso interno, el resultado será el mismo. Esto se refiere a las relaciones. Porque muchos estallidos no empiezan en la conversación, sino mucho antes. Primero acumulas tensión por dentro, luego empiezas a pesar a la otra persona en tu mente. Luego te convences de que no te valoran. Luego recuerdas lo que se dijo hace un año. Luego construyes una discusión interna. Y cuando llega el momento de hablar, ya no estás hablando solo de la realidad. Estás hablando de lo que ya fabricaste por dentro. Y entonces te sorprendes. ¿Por qué fui tan dura? Porque por dentro el fuego se había encendido mucho antes. Esto se refiere a la ansiedad. Porque la ansiedad rara vez entra como un solo golpe enorme. Entra como pensamientos aguja. ¿Y si? ¿Y si pasa? ¿Y qué hago si? Y casi sin notarlo empiezas a retenerlos. Empiezas a alimentarlos con atención. Empiezas a vivir como si el golpe estuviera por llegar. Intentas calmarte, pero sigues dándole comida a la ansiedad. Y luego preguntas, ¿por qué otra vez me superó? Porque la raíz no fue tocada. Esto también se refiere a debilidades repetidas. La persona pone una prohibición, pero no cambia con qué llena su mundo interior. Dice, no quiero volver a caer en lo mismo, pero mantiene en su mente las mismas imágenes, los mismos diálogos, la misma novela interna.
Es como cerrar la puerta y dejar la ventana abierta. Y después se sorprende de que vuelva a entrar el frío. Por eso muchos viven con sensación de derrota. Se esfuerzan de verdad, pero eligen el camino más pesado: pelear eternamente contra los síntomas. Jesús, en cambio, conduce hacia la raíz. Habla del corazón no para acusar, sino para dar un punto de control. Porque la raíz es el lugar donde todavía puedes frenar el proceso, antes de que salga hacia afuera. Antes de que se convierta en palabra, antes de que se convierta en acción, antes de que se convierta en arrepentimiento. Esto se refiere a ti si estás cansada de dar vueltas en círculos. Porque los círculos no se rompen solo con prometerte una vez más: voy a aguantar. Los círculos se rompen cuando empiezas a cambiar la tierra interior, cuando dejas de permitir en tu mente lo que luego, inevitablemente, crece. Cuando asumes responsabilidad no solo por lo que haces, sino por lo que estás cultivando por dentro. Y ahora entramos en el siguiente paso. Jesús no solo señala la raíz. Él eleva el estándar tan alto que queda claro. No se trata de un maquillaje de conducta. Se trata de una renovación interior. Y desde ahí avanzamos hacia lo que Él enseñó sobre lo que ocurre dentro del corazón, incluso antes de que la boca diga algo o las manos hagan algo. Esperas que las exigencias espirituales tengan que ver con acciones, con lo que dijiste o no dijiste, con lo que hiciste o no hiciste, con si cruzaste una línea o lograste contenerte. Pero en el Sermón del Monte, Jesús da un paso que a muchos les deja el corazón en silencio. Es como si tomara la regla con la que solemos medirnos y la partiera en dos. Porque Él no mide solo lo visible, mide lo que ocurre antes, por dentro. Él recuerda lo que se enseñaba desde antiguo, que no debes cometer actos que destruyan a otra persona. Y todos asienten, porque eso se entiende. Es obvio. Incluso es cómodo. Mientras no hayas hecho algo terrible, puedes sentir que estás bien. Pero Jesús no te deja vivir en esa zona cómoda. Él dice: pero yo les digo, y eleva el estándar a un nivel al que pocas personas lo elevan. Jesús advierte que la ira injusta en el interior ya coloca al ser humano en una situación seria ante Dios, incluso antes de que salga una palabra y antes de que se dé un paso. Y aquí aparece el impacto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo algo que estalla por dentro, aunque sea por segundos, puede tener peso espiritual? ¿Por qué Dios mira tan profundo? Porque ante Dios, el corazón no es un accesorio de la vida, es el centro de mando. Si el corazón se llena de desprecio, de amargura, de una rabia fría, entonces la corrección externa puede convertirse en una simple máscara. Jesús está diciendo en esencia: no te engañes pensando que tus manos están limpias solo porque tu boca cayó. Por dentro ya comenzó algo que destruye. Esto se refiere a esos momentos en los que por fuera sonríes, pero por dentro ya le estás hablando a alguien de una manera que nunca te permitirías en voz alta. Esto se refiere a situaciones en las que te quedas callada, pero en tu mente ya estás armando una sentencia. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién debería entender? ¿Quién debería sentir dolor? Esto se refiere a esa forma de enojo que parece educada, sin gritos, sin escándalo, pero con un frío interior que apaga lo vivo. Jesús no dice esto para obligarte a vivir con miedo. Lo dice para mostrarte el comienzo, porque la ira rara vez se queda siendo solo ira. Si la dejas dentro, buscará salida. Hoy se manifiesta como un tono áspero, mañana como una frase punzante, luego como distancia, luego como el deseo de castigar con silencio. Y un día descubres que la relación se volvió distinta, aunque no hiciste nada especial. Pero por dentro sí hiciste mucho, solo que en silencio, día tras día, en pequeñas dosis.
Esto se refiere a conversaciones familiares en las que deseas calidez, pero ya traes cansancio acumulado. Esto se refiere a la relación con tus hijos, cuando quieres ser sabia, pero de pronto sube una ola interna. Ya basta. Esto se refiere a esos momentos en los que te trataron injustamente y aparece un pensamiento dulce y peligroso, que lo sienta. Y ahí Jesús, como si fuera, te pone frente a una decisión. ¿Vas a cultivar eso o lo vas a detener en la raíz? Entiende lo preciso que es este mensaje. Jesús no niega que las emociones aparezcan. Él muestra que lo peligroso no es el chispazo inicial, sino lo que haces después con él. Puedes alimentar la ira con atención. Puedes repetir justificaciones. Puedes juntar pruebas en la mente. Puedes convertir un momento en una postura interior. Y entonces el enojo ya no es un visitante. Se vuelve atmósfera. Y tú empiezas a respirar esa atmósfera. Esto se refiere a cómo funciona la memoria. Un pensamiento engancha a otro. Un episodio arrastra el siguiente. Y en 5 minutos ya no estás viviendo en el presente, sino dentro de una película interna donde vuelves a ganar discusiones, vuelves a demostrar que tienes razón, vuelves a poner a la otra persona en su lugar. Jesús muestra que ahí comienza lo que más tarde se etiqueta como mal carácter, persona difícil, yo soy así. Pero eso no es una sentencia, es un hábito que se cultivó. Y aquí está lo más fuerte de esta parte del Sermón del Monte. Te devuelve responsabilidad y al mismo tiempo te devuelve poder. Porque si el juicio empieza antes de la acción visible, entonces la victoria también empieza antes. Empieza en el pensamiento. Empieza en el primer movimiento interior. Empieza en esa elección que nadie ve. Esto se refiere a tu próxima chispa de irritación, a tu próximo diálogo interno, a ese instante en el que te descubras juzgando en silencio. Y justo ahí, en lo secreto, puedes hacer lo más importante. No permitir que la ira se convierta en casa dentro de ti. No permitir que se vuelva una voz habitual. Detenerla cuando todavía es pequeña, antes de que se convierta en palabras que luego ya no se pueden recoger. Podrías pensar, de acuerdo, lo de la ira se entiende, eso rompe relaciones, eso se nota. Pero Jesús va más lejos, justo hacia el lugar donde muchos preferirían que la conversación se detuviera. Toca un área que la persona suele justificar con facilidad. Es solo en mi mente. Fue un segundo. No le hace daño a nadie. Y precisamente ahí, sus palabras suenan especialmente estrictas. Jesús dice que incluso una mirada cargada de deseo ya es una infidelidad en el corazón. Es como si dijera, no te engañes con el hecho de que por fuera no hiciste nada. Por dentro, ya empezó un proceso que conduce a algo que te va a lastimar. Y otra vez aparece la tensión. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué no decir simplemente, procura ser mejor? ¿Por qué Jesús mueve así el mundo interior? Porque Él ve la cadena completa. Ve cómo termina una idea a la que se le abrió la puerta. Ve cómo una imagen pasajera se convierte en hábito. Cómo el hábito se convierte en necesidad. Cómo la necesidad se convierte en una vida doble, secreta. Cómo esa vida doble va quemando la vergüenza y después va debilitando la conciencia. Y luego empieza a quemar la confianza, la dignidad, la valoración propia. Hasta que un día la persona no entiende en qué momento se perdió a sí misma. Esto se refiere a cómo funciona la mente. La mente no solo mira, la mente memoriza, la mente guarda, la mente repite. Convierte lo casual en familiar y lo familiar en deseado. Jesús no intenta asustarte por efecto. Advierte porque esto se parece al fuego. Al principio es una chispa, que se apaga con un solo movimiento.
pero si dejas la chispa, encontrará que encender. Y aquí hay algo esencial. La severidad de Jesús no es para humillarte, es para protegerte. Es como si dijera: yo sé dónde empieza el incendio, así que no esperes a que se queme toda la casa. Muchas personas esperan a que todo se vuelva grave para admitir que hay un problema. Jesús enseña a reconocer el inicio, a no vivir en autoengaño. Yo no hago nada. A no calmarte con palabras bonitas cuando por dentro ya se está formando una costumbre que más adelante exigirá mucho más. Esto se refiere tanto a mujeres como a hombres, pero especialmente a quienes cargan durante mucho tiempo con tensión interna, soledad, insatisfacción, esa sensación de no ser vistas o no ser necesarias. Porque justo en esos periodos, la mente se agarra con más facilidad a lo que promete un alivio rápido y una ilusión de calor. Y luego la persona se sorprende. ¿Cómo llegué a esto? Pero empezó cuando permitió que los pensamientos se convirtieran en refugio. Hay otro detalle muy fino. A veces alguien dice: yo no traiciono a nadie, yo no soy así, soy una persona normal. Pero al mismo tiempo alimenta por dentro escenas donde vive otra vida, escenas donde recibe atención, poder, romance, confirmación, sensación de valor. Por fuera puede seguir siendo correcta, pero por dentro ya se está alejando de la persona real que tiene cerca. Ya crece el descontento, ya aparece frialdad, ya se forma la comparación. Jesús llama a esto peligroso no porque le guste prohibir, sino porque quiere mantenerte íntegra. Esto se refiere al matrimonio, porque la ruptura casi nunca empieza con un acto visible. Empieza cuando el corazón deja de ser fiel en las pequeñas cosas. Primero hay curiosidad por lo ajeno. Luego una simpatía secreta que se siente agradable de calentar. Luego pensamientos escondidos, expectativas escondidas, mensajes escondidos. Luego llega el desencanto con lo propio, y al final pasa algo que la persona juraba que nunca haría. Jesús parece decir: quiero detenerte antes de que pierdas algo valioso. Esto también se refiere a la autoestima, porque estos pensamientos no solo empujan a decisiones equivocadas, dejan un sabor amargo. Vergüenza, vacío, sensación de estar partida por dentro. La persona empieza a sentirse débil, no digna, culpable. Y entonces el enemigo hace su segundo movimiento. No solo tienta, también acusa. Primero atrae y después golpea con frases como: ¿ves? No vales nada. Jesús es estricto al principio para que no caigas de lleno en esa trampa. Esto se refiere a tu elección de hoy. Cuando aparece el primer pensamiento y decides: solo voy a mirar, o solo lo voy a imaginar, o no le hace daño a nadie. Jesús dice: así empieza la destrucción. Pero también te muestra la salida. No jugar con lo que después se vuelve cadena. No dejar dentro lo que luego se vuelve peso. No alimentar lo que más tarde querrá gobernarte. Y aquí se escucha su corazón. No es la voz de un inspector buscando un motivo para castigar. Es la voz de un Salvador que quiere proteger tu futuro. Habla con firmeza porque ama. Advierte de manera fuerte porque ve más lejos. Y si lo recibes no como un golpe, sino como una protección, empezarás a tratar tu vida interior con más atención, no por miedo, sino por sabiduría. Esto se refiere a la libertad que llega cuando dejas de vivir con un mundo interior doble. Cuando el corazón se limpia sin actuación. Cuando no existe una habitación secreta donde guardas lo que después te destruye. Y hacia eso Jesús te guía. Hacia la integridad, la claridad y una honestidad interior tranquila, donde ya no necesitas esconderte. Y aquí mucha gente comete un error sencillo, pero peligroso. Escuchan todo esto y piensan: de acuerdo, entonces tengo que dejar de pensar en lo malo.
Tengo que sacar eso de mi cabeza. Tengo que limpiarme por dentro. Suena lógico. Suena incluso espiritual. Pero Jesús contó una historia que rompe esa estrategia ingenua y lo hace de una manera muy firme. Él habla de un espíritu impuro que sale de una persona. Quien escucha podría respirar aliviado. Ya está, hubo liberación. El problema terminó. Pero Jesús continúa. Ese espíritu empieza a vagar, buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces decide volver al lugar del que salió, volver a la casa. Y esa casa es una imagen del espacio interior del ser humano, su mente, su corazón, su cuarto secreto donde nadie ve lo que ocurre, excepto Dios. Y aquí viene lo inquietante. Cuando regresa, encuentra la casa barrida, ordenada, arreglada, todo limpio, todo correcto, casi la escena perfecta. Es como si la persona se hubiera puesto firme. Dejó de hacer lo que hacía antes. Se volvió más cuidadosa, más disciplinada. Puso orden. Pero Jesús añade un detalle que hace que el corazón se tense. La casa está vacía. Vacía. Barrida, pero vacía. Ordenada, pero vacía. Y entonces Jesús dice algo que muchos no esperan oír. Ese espíritu va y trae consigo a otros 7, peores que él. Entran, se quedan allí, y el estado final de esa persona resulta peor que el primero. No igual que antes, peor, más profundo, más pesado, más peligroso. ¿Por qué Jesús habla así? Porque revela una ley espiritual. El vacío interior no es neutral. El vacío es una invitación. Si liberas un espacio y no lo llenas de luz, ese espacio no quedará vacío mucho tiempo. Será ocupado. La pregunta es, ¿por quién y con qué? Esto se refiere a esos momentos en los que, con mucho esfuerzo, dejaste algo incorrecto, pero por dentro no te sentiste ni más cálida ni más tranquila. Esto se refiere a cuando limpiaste la conducta, pero el carácter siguió cargado. Esto se refiere a ese estado en el que una cosa se fue y otra te atacó. Ya no era eso, y apareció la ansiedad. Bajó la ansiedad y surgió la irritación. Bajó la irritación y llegó la tristeza. Se fue la tristeza y regresó la herida. Y la persona piensa, ¿qué me pasa si yo estoy haciendo todo lo posible? Muchas veces la respuesta es esta. Hiciste limpieza, pero no hiciste mudanza. Ordenaste, pero no llenaste. Hay una gran diferencia entre expulsar la oscuridad y encender la luz. Entre yo ya no voy a y a partir de ahora voy a vivir de otra manera. Entre prohibirte algo y llenar tu interior de algo nuevo. Jesús muestra, no basta con sacar lo malo, hay que llenar el lugar. Hay que darle a la casa un dueño verdadero. Hay que alimentar la mente con lo que da vida, porque la mente funciona así. No tolera el vacío. Necesita apoyarse en algo, nutrirse de algo, respirar algo. Si quitas una cosa y no das otra, la mente empezará a buscar un reemplazo. Y muchas veces lo buscará donde es más fácil, en hábitos antiguos, en pensamientos antiguos, en imágenes antiguas, en guiones antiguos. Y a veces lo buscará en tentaciones nuevas que parecen no tan graves. Así opera el enemigo. No siempre te devuelve exactamente a lo mismo. A veces te devuelve a algo distinto, pero con el mismo veneno. Esto se refiere a personas que dejaron una dependencia y, sin darse cuenta, se engancharon a otra. Esto se refiere a quienes dejaron de explotar hacia afuera, pero empezaron a quemarse por dentro. Esto se refiere a quienes abandonaron un acto, pero siguieron repitiéndolo en la mente y así dejaron la puerta interior abierta. Porque el pensamiento puede ser esa casa a la que regresa la vieja fuerza cuando el lugar está vacío. Y aquí nace el principio clave que lo cambia todo. No pelear en el vacío.
no me voy a prohibir pensar, no me voy a obligar a calmarme, sino reemplazo, llenado, habitar de nuevo. Lo que expulsas tiene que ser reemplazado por lo que invitas. Si echas fuera el miedo, pero no dejas entrar la confianza, el miedo regresa. Si sueltas la herida, pero no dejas entrar el perdón, la herida regresa. Si sacas la impureza, pero no llenas la mente de pureza, regresa. Porque la casa no debe ser solo limpia, debe estar viva. Esto se refiere a tu práctica diaria, no a una noche emocional fuerte, no a una decisión desde el lunes, a una regla sencilla. Cada pensamiento que empujas hacia afuera, reemplázalo por algo que te construya. Cada mentira que reconozcas, cúbrela con verdad. Cada ansiedad que atrapes, cúbrela con confianza. Si no, dejas un salón vacío por dentro, y ese salón inevitablemente se llenará. Jesús contó esta historia no para asustarte, sino para que dejes de vivir con la ilusión de lo importante es sacar lo malo. No, lo importante es dejar entrar lo correcto. Lo importante es llenar la casa. Lo importante es que adentro no haya solo orden, sino presencia. Que la casa no quede vacía, barrida y fría, sino que sea un lugar con luz, con vida, con la voz de Dios. Una voz que no deja espacio a otras voces. A continuación, pasamos a lo más práctico. ¿Con qué llenar esa casa? ¿Y cómo funciona el principio de reemplazo en la vida diaria para que la oscuridad de verdad no encuentre lugar donde quedarse? No puedes ganar la batalla por la mente si intentas pelear con vacío, con prohibiciones, con un no pienses en eso, repetido a la fuerza. Porque la mente no funciona así. O está llena de algo, o empieza a buscar con qué llenarse. Por eso Jesús no te lleva a la estrategia de dejarlo todo en blanco, sino a la estrategia del reemplazo. No solo quitar, sino poner otra cosa. No solo expulsar la oscuridad, sino encender la luz. Así se ve en la vida real. Entra un pensamiento en tu mundo interior. Suena convincente porque se apoya en una emoción. Te ofrece una conclusión lógica y muchas veces suena como tu propia voz. Y justo ahí sucede lo más importante. Tú decides si ese pensamiento se queda a vivir dentro de ti o si lo reemplazas por otro. Tú reemplazas la mentira por verdad. Tú reemplazas el miedo por una promesa. Tú reemplazas una sentencia interior por una palabra de Dios. Tú reemplazas un guión frío por confianza viva. Esto se refiere a esos momentos en los que el pensamiento llega como un diagnóstico. Siempre me pasa lo mismo. Yo no cambio. En ese instante no necesitas discutir con él durante horas. Necesitas atraparlo y llamarlo por su nombre. Esto no es verdad. Esto es acusación. Y luego poner a su lado otro pensamiento. Dios está trabajando conmigo. No estoy obligada a quedarme igual. La diferencia es enorme. El primer pensamiento te corta el aire. El segundo abre espacio para crecer. Esto se refiere a la ansiedad. El pensamiento ansioso suele empezar en voz baja. ¿Y si? Luego se infla. Seguro que. Luego se convierte en presión. No voy a poder. Si luchas contra la ansiedad solo con fuerza de voluntad, te agota rápido. Pero si la reemplazas por otra base, cambia todo. Te dices, veo el miedo, pero elijo confiar en Dios. No tengo que vivir dentro del peor escenario. Y después cambias el enfoque a lo concreto. ¿Qué puedo hacer hoy, ahora, con calma? No toda la película del futuro, sino un paso claro. Esto se refiere al resentimiento. El pensamiento de resentimiento entra como una justificación dulce. Tengo derecho a enojarme, que lo sienta.
Y sí, suena justo, porque te dolió. Pero si dejas que ese pensamiento se quede, se vuelve veneno interior. Por eso el reemplazo suena así. Me duele, pero no voy a convertir el dolor en arma. Lo entrego a Dios. Eso no es debilidad, es protección del alma. Y aquí hay un matiz importante. Reemplazar no es autoengaño. No es jugar a todo está bien, cuando por dentro duele. Reemplazar es honestidad más dirección. Tú reconoces, tengo miedo, pero no permites que el miedo sea el dueño. Tú reconoces, me duele, pero no permites que el dolor sea tu cárcel. Tú reconoces, algo me arrastra hacia abajo, pero no aceptas vivir ahí. Esto se refiere a quienes están cansadas del ruido interior. Porque el ruido muchas veces se sostiene en un mecanismo sencillo. La mente repite la misma mentira una y otra vez hasta que parece verdad. Por eso Jesús enseña a actuar distinto. No alimentar la mentira con atención, sino alimentar la verdad. No discutir con la oscuridad, sino encender la luz. Imagina una habitación. Puedes quejarte de la oscuridad. Puedes hablar de por qué está oscuro. Puedes enojarte contigo por estar a oscuras. Pero la oscuridad no se va con conversaciones. Se va cuando enciendes la luz. Con la mente pasa igual. Mientras solo intentes no pensar, lo mismo vuelve. Pero cuando introduces de forma consciente otro pensamiento, otra palabra, otro enfoque, el espacio cambia. Tú reemplazas una imagen por otra imagen. Tú reemplazas el diálogo interno por oración. Tú reemplazas el desprecio hacia ti misma por gratitud. Tú reemplazas el caos por orden. Esto se refiere a situaciones muy comunes. La mañana. Abres los ojos y el primer pensamiento es, otro día pesado. Si lo dejas, el día se vuelve más pesado desde el inicio. Pero si lo reemplazas, sí, puede ser un día difícil, pero no estoy sola. Tendré fuerzas paso a paso. Aparece otra base por dentro. O una conversación. Sientes que estás a punto de hablar con dureza y por dentro aparece, dilo así para que entiendan. Si aceptas eso, luego llegan los arrepentimientos. Si lo reemplazas por, puedo hablar con firmeza, pero con calma, cambias el resultado completo. No porque de repente seas otra persona, sino porque cambiaste el guión interior a tiempo. El reemplazo es disciplina, no inspiración. A veces no tendrás ganas, a veces estarás agotada, a veces el pensamiento parecerá demasiado fuerte. Pero justo ahí, este principio se vuelve más poderoso. No esperas a que sea fácil. Haces un acto pequeño, atrapar, nombrar, reemplazar. 1. Atrapar el pensamiento. Aquí está. 2. Nombrarlo. Esto es mentira. Esto es miedo. Esto es resentimiento. Esto es acusación. 3. Reemplazarlo. Esta es la verdad en la que me apoyo ahora. 4. Mantener el enfoque al menos un minuto, sin volver a la vieja película. Esto se refiere a lo que casi nadie practica de manera constante. Mucha gente sabe, en teoría, que hay que pensar en lo bueno, pero Jesús llama a otra cosa, a una vigilancia interior, a cuidar el alma con respeto, a no flotar en el río de pensamientos, sino a elegir qué pensamientos tienen permiso de vivir en tu casa. Y el resultado se nota. Cuando reemplazas mentira por verdad una y otra vez, cambia no solo el ánimo, cambia el ritmo de vida, cambian las palabras, cambia la reacción, cambian las relaciones, porque cambia la fuente. Esto se refiere a tu realidad de hoy, a la próxima hora, a ese instante en que vuelva a sonar dentro,
no vas a poder. Y entonces harás algo que quizá antes no hacías. No solo escucharás ese pensamiento, le responderás. Y pondrás otra cosa en su lugar. Así empieza la libertad. A veces una persona piensa con sinceridad, por dentro estoy bien, pero pasan 5 minutos de conversación y queda claro lo que en realidad está ocurriendo dentro. Porque Jesús, de una forma muy simple, casi implacable, de comprobarse, escuchar las propias palabras. Él dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Es como una prueba de tornasol. Puedes convencerte de que confías en Dios, pero si de ti sale una y otra vez un lenguaje de inquietud, entonces la inquietud vive más profundo de lo que imaginas. Puedes considerarte una persona pacífica, pero si tus frases son constantemente punzantes, entonces dentro ya hay una pelea silenciosa. Y puedes decir, yo perdoné, pero si al mencionar a esa persona te sale amargura, entonces en el corazón todavía hay una espina que intentas cubrir con frases bonitas. Esto se refiere a expresiones cotidianas que parecen nada. Ya no aguanto, no puedo más. Claro, como siempre. No espero nada bueno. Otra vez lo mismo. Por fuera suena a simple conversación, pero por dentro es un informe del estado interior. El corazón habla por la boca incluso cuando tú todavía no lo has admitido. Y por eso Jesús trata el tema de las palabras con tanta seriedad. No porque Dios sea quisquilloso con cada detalle, sino porque las palabras son como una manguera. Por ahí se derrama hacia afuera lo que está dominando por dentro. Si quieres saber con qué está llena tu mente, no necesitas adivinar. Basta con recordar qué dijiste hoy, qué dijiste por la mañana, qué dijiste al final del día, qué dijiste cuando estabas cansada, qué dijiste cuando alguien te hirió. Esto se refiere a esos momentos en que de pronto te escuchas diciendo algo negativo. En ese instante no basta con pedir perdón por el tono. Hay algo más sabio. Rastrear el pensamiento que estaba detrás de esa frase. Preguntarte, ¿qué estuve repitiendo en mi mente los últimos 5 minutos? ¿En qué estuve pensando todo el día? ¿Qué le di permiso de vivir dentro de mí sin darme cuenta? Y muchas veces, si miras con honestidad, vas a encontrar una de las batallas interiores más comunes, de la que Jesús habló mucho y con claridad. La preocupación, la ansiedad. Eso que muchos llaman responsabilidad, cuidar a los míos, ser realista. Pero Jesús lo presenta como algo serio, porque lo prohíbe como estilo de vida. No vivir atrapada en la preocupación por lo que vas a comer, beber o vestir. ¿Por qué insiste tanto? Porque la ansiedad no es solo una emoción. Es un río de pensamientos que, en el fondo, susurra. Dios no va a poder. Dios no va a llegar a tiempo. Dios no lo va a sostener. Y cuando te pones de acuerdo con esa ansiedad, no solo te preocupas, empiezas a vivir mentalmente en un mundo donde Dios se ve pequeño y el problema se ve gigante. Jesús desarma la ansiedad con una pregunta muy práctica. ¿Qué produce realmente? ¿Te añade fuerzas? ¿Te añade soluciones? ¿Hace el mañana más seguro? Y la respuesta casi siempre es la misma. No. La ansiedad no construye, solo roba. Roba sueño, roba alegría, roba paciencia, roba claridad. Te deja agotada incluso antes de empezar el día. Esto se refiere a mujeres que se despiertan y, de inmediato, aparece una lista interna de problemas. De inmediato, tengo que. ¿Y si pasa? ¿Y si no alcanzo? Como si todo dependiera únicamente de ellas. Y ahí la ansiedad se disfraza de algo útil, como si preocuparse fuera una forma de controlar. Pero preocuparse no controla, agota. Jesús propone otro movimiento, cambiar la mirada.
Él habla de las aves y de las flores del campo, no como poesía, sino como evidencia de provisión. Si Dios cuida lo que Él mismo creó, ¿cuánto más cuidará de ti? Y luego da una estrategia concreta: buscar primero el reino de Dios. Es decir, poner a Dios y la obediencia de hoy por encima de masticar una y otra vez los temores de mañana. Esto se refiere a un ejercicio muy sencillo para cada día. Cuando te sorprendas hablando desde la ansiedad, no te castigues. Úsalo como señal. Detente. Vite. Ahora está hablando la ansiedad. Y haz el reemplazo en el acto. En vez de «todo se cae», di «voy a dar el siguiente paso con calma». En vez de «estoy sola», di «Dios está conmigo». En vez de «no puedo», di «tendré fuerzas para hoy». Porque cuando cambian las palabras, cambia el enfoque. Cuando cambia el enfoque, cambia el clima interior. Y cuando cambia el clima interior, se vuelve más fácil escoger una respuesta sana. Así empieza la libertad real. No porque jamás sientas ansiedad, sino porque la ansiedad ya no gobierna tu lengua, tu respiración y tu día. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, llegó al desierto, un lugar sin apoyos habituales, donde el silencio se vuelve ensordecedor y cada pensamiento suena el doble de fuerte. Y fue allí donde se mostró un principio de victoria que muchos conocen, pero casi nadie usa de verdad. Jesús no discutía con los pensamientos que lo atacaban, les respondía con la verdad. El enemigo no llegó con un arma en la mano, sino con propuestas en la mente. Si tú, sembrando duda, casi siempre atacando la identidad, haz, empujando a una decisión inmediata. Toma, ofreciendo un atajo seductor, resultado sin proceso. Pero cada vez Jesús respondió de la misma manera. Está escrito. No me parece. No yo siento. No yo creo. Sino una base firme, más fuerte que las emociones. Y aquí van 3 lecciones que convierten esa escena no en una historia, sino en una guía práctica. Primero, Jesús respondió de inmediato. No dejó que el pensamiento se asentara y echara raíces. No abrió negociaciones internas. No probó la idea para ver qué tal se sentía. La cortó en la entrada. Esto se refiere a esos segundos en los que notas que un pensamiento quiere quedarse y transformarse en diálogo interior. No le des tiempo. Segundo, Jesús expresó la verdad con claridad y de forma directa. A veces la verdad hay que decirla en voz alta, porque por dentro hay demasiado ruido. Esto se refiere a momentos en los que la ansiedad ya subió y la mente parece oír solo el miedo. En esos instantes, la voz de la verdad debe sonar más fuerte que la voz del pánico. Tercero, Jesús usó una verdad precisa contra una mentira precisa. No una frase al azar, no un pensamiento positivo o general, sino una palabra que bloquea exactamente la tentación que llegó. Esto se refiere a tu elección diaria. No solo pensar en lo bueno, sino responder justamente a la mentira de hoy. Porque eso es un arma, no las emociones, no la culpa, no el intento de aplastarte a ti misma, sino la verdad, que funciona como una espada, separa la mentira de la realidad y te devuelve la lucidez. Ahora bien, solo la disciplina no basta si intentas hacerlo sola. Por eso Jesús prometió un consolador, el Espíritu Santo, que recuerda las palabras de Jesús y sostiene a la persona desde dentro. Esto se refiere a esos momentos en los que, de pronto, te viene a la mente la verdad exacta en medio de la presión. No es casualidad, es ayuda. Pero hay algo todavía más profundo. Jesús dio la imagen de la vid y las ramas.
La fuerza no viene del esfuerzo tenso, sino de permanecer unidos. Cuando estás conectada con Él, por medio de la oración, de la palabra, de hablar con Dios en silencio a lo largo del día, cambia el fondo interior donde viven tus pensamientos. Esto se refiere a una regla sencilla. Cuanto más presencia de Dios hay en el corazón, menos espacio queda para la oscuridad. Y sí, tendrás que cuidar las entradas. Lo que escuchas y lo que miras se convierte en material para esa fábrica interior. Si una y otra vez le das a tu mente materia prima de miedo, irritación, vacío y suciedad, luego no sorprende que eso sea lo que gire en la cabeza. Esto se refiere a tu ambiente, a tus hábitos, a tu contenido, a tus conversaciones. No le entregues munición al enemigo. Y ahora, un inicio concreto, sencillo y poderoso. Empieza con un solo pensamiento. La próxima vez que llegue un pensamiento que traiga miedo, acusación, herida o sombra, haz 4 pasos. Atrápalo. No lo dejes pasar. Nómbralo. Esto no viene de Dios. Reemplázalo. Esta es la verdad en la que me apoyo. Y sostén esa verdad al menos un minuto, sin volver a la vieja película. Esto se refiere a tu próxima hora, a tu próxima conversación, a tu próxima noche, cuando normalmente sube la inquietud. Porque ahí comienza la victoria. No con ruido, no para que otros la vean, sino en silencio, por dentro, donde se decide todo. Que el Señor fortalezca tu mente, te dé claridad, paz y firmeza interior, y te guarde de aquello que quiere robarte la alegría. Amén. Si este video te ayudó a mirar tus pensamientos de otra manera y a sentir más claridad, apóyalo con un me gusta. Así también ayudas a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Aquí encontrarás oraciones, palabras que fortalecen y enseñanzas profundas, explicadas de forma sencilla. Y activa la campanita para recibir las notificaciones y ver los nuevos videos a tiempo. Que el Señor te bendiga, guarde tu mente en paz y te dé fuerzas para cada día. Amén.